Margarita Robles, ministra de Defensa, muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Es usted igual de contundente que fue ayer por la noche aquí con Aimar, el ministro de Exteriores, negando esta cooperación, esta colaboración militar de España con Estados Unidos? Absolutamente contundente e incluso más, si se me permite. Déjeme antes de nada, Ángels, porque creo que es justo, ya lo he hecho personalmente, pero felicitar y dar las gracias al teniente coronel Arjona, a toda la tripulación que acaban de llegar con ciudadanos españoles que estaban en Omán, a todos los que aquí en Torrejón, allí en Omán, al Ministerio de Asuntos Exteriores han colaborado. Son vuelos muy complicados, son evacuaciones muy difíciles, hay que sobrevolar unos espacios aéreos con muchísimo riesgo. Es verdad que el Ejército del Aire y el Espacio está acostumbrado ya a hacerlo, lo hemos hecho en Afganistán, en Amán, pero evidentemente hay muchos riesgos. Quiero felicitarles por ello, saber también a otros ciudadanos españoles que están en zona de conflicto que si fuera necesario se harían más vuelos y bueno, eso me parece que es justo decirlo y es lo más importante porque por suerte han llegado ya sanos y salvos gracias al esfuerzo y al trabajo. Y en cuanto a la pregunta en concreto que usted me dice, mire, con absoluta contundencia, yo creo que la posición del Gobierno de España ha sido clarísima desde el primer día. Además no hemos tenido matices, ha sido con rotundidad, por una sencilla razón, porque creemos que ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. Mire, España es un país que está firmemente comprometido con la paz, firmemente comprometido con la paz. Hay 4.000 hombres y mujeres del Ejército Español en misiones de paz y en este momento están en misiones de paz. Y lo hemos dicho siempre, nosotros no creemos en guerras, creemos siempre en soluciones diplomáticas, creemos siempre que la violencia no es el camino, no nos engañamos. Hay guerras, sin duda que hay guerras, pero la posición de España va a ser siempre muy clara, muy contundente y, como decía antes, sin matices. Vamos a apoyar siempre escenarios de paz, precisamente porque creemos que solamente cuando hay escenarios de paz y cuando hay un paraguas del ordenamiento jurídico internacional con unos marcos de Naciones Unidas, de Alianza Atlántica o de Unión Europea, es cuando España actúa. Pero entonces, dígame una cosa, ministra, ¿de dónde saca eso la portavoz de la Casa Blanca? ¿Por qué dice que ustedes han cambiado de postura y que están dispuestos a colaborar militarmente con Estados Unidos? Bueno, ellos saben que no es verdad, porque mire, las palabras se las lleva el viento y lo que son las realidades y son los hechos. Yo supongo que en las guerras, como en todo, y en esa clave interna de Estados Unidos que decía su corresponsal, pues ellos tienen que dirigirse a su país. Yo no voy a hacer especulaciones, evidentemente puede ser una vuelta atrás que ellos tratan de hacer después de las poco apropiadas declaraciones del presidente Trump, pero los hechos son clarísimos. El Gobierno de España no va a autorizar la utilización de las bases de Rota y Morón para estas actuaciones en este contexto, que es un contexto unilateral, que es un contexto que no tiene un paraguas del ordenamiento jurídico internacional. Todos entendemos que lo que está pasando en Teherán es terrible, una violación de los derechos humanos. A mí como mujer me duele especialmente la posición de las mujeres en Teherán, pero nadie puede convertirse en el guardián internacional. Hay unas normas, hay unas reglas, incluso dentro de Estados Unidos hubiera requerido una autorización del Congreso y España no puede apoyar aquellas actuaciones unilaterales que no tengan un apoyo del ordenamiento jurídico internacional. Por tanto, no hay matices, se podrá debatir, se podrá decir lo que se quiera, pero la realidad es muy clara y así se le transmitió. No se va a utilizar el uso de las bases en este contexto en el que no hay un apoyo del ordenamiento jurídico internacional ni de una organización internacional. Usted ayer por la tarde, era una cita que tenía agendada, Usted ayer por la tarde se reunió con el embajador de Estados Unidos. Yo no sé si pudo hablarse de algo que llevara a la malinterpretación por parte del embajador y pudiera ser el origen de las palabras que pronuncia la portavoz. Cuando habló la portavoz yo todavía estaba hablando con el embajador, por tanto es absolutamente imposible. Fue una visita de cortesía que estaba prevista desde hacía muchísimo tiempo y en el que yo le transmití unos mensajes muy claros. Mire, frente a lo que dice el presidente Trump, y así se lo dije al embajador, España es un país firmemente comprometido con sus aliados, serio, responsable, más de 4.000 hombres y mujeres en misiones de paz. Y eso es algo que, y me han oído muchas veces, el orgullo que yo siento por las Fuerzas Armadas españolas. Así se lo transmití al embajador. Y por tanto,
como decía antes, me parece que las declaraciones del presidente Trump no fueron apropiadas. La posición es una posición clarísima, esto no son palabras, son hechos. Por tanto, ya digo, incluso para los que les gusta seguir lo anecdótico, yo todavía estaba con el embajador cuando la portavoz, por las razones que fueran, insisto, en clave interna o la desinformación, o sencillamente porque yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que el presidente Trump en su intervención el otro día no fue correcto, no respetó el esfuerzo que España y sus Fuerzas Armadas están haciendo en favor de la paz y en los ámbitos multilaterales, porque España cree firmemente en el multilateralismo. Ministra, usted tiene buena relación con su homólogo estadounidense. No sé si usted ha hablado con él o fue usted directamente quien lo comunicó a él esa prohibición de utilizar las bases de Rota y de Morón para el repostaje. Se les hizo llegar clarísimamente por varias vías. Mire, yo trato de tener buenas relaciones con todo el mundo, pero al mismo tiempo España es un país, y lo digo siempre, que podemos llevar la cabeza muy alta, que no admitimos lecciones de nadie, que los compromisos con la paz somos los primeros, que estamos protegiendo el espacio aéreo de muchísimos países dentro de Europa, que estamos apoyando a Ucrania inequívocamente, y créanme que no vamos a aceptar lecciones de nadie, siempre desde el respeto y desde la mejor colaboración, porque evidentemente nosotros, claro que queremos tener colaboración con todos los países, con nuestros aliados, pero también, precisamente por ello, exigimos primero respeto a España. Y, en segundo lugar, que se pongan las cosas en su lugar y, como decía antes, que se valore que España en este tema, y yo no entro en consideraciones de lo que hagan otros países, pero nosotros desde una convicción ética, desde la honestidad, creemos que cuando no hay un amparo internacional no se puede actuar. Insisto, yo personalmente y el Gobierno de España lo hemos dicho, creemos que las vulneraciones de derechos humanos que está habiendo en Teherán no son aceptables, pero el camino no son ataques unilaterales sin los respaldos internacionales. Ministra, publica ahora mismo El País que España va a prestar apoyo militar a Chipre. Recordemos que una de sus bases instaladas allí fue atacada. ¿Qué tipo de apoyo militar están pensando en prestar, si es que están pensando en prestarlo? Bueno, yo, como ustedes saben y como decía antes, España es un aliado firmemente comprometido en los marcos donde estamos, Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea, y por lo tanto, si la Unión Europea o miembros de la Unión Europea para proteger a Chipre deciden algunas misiones, y fíjese la diferencia, Ángels, que es muy importante. Una cosa son misiones de ataque y otra cosa son misiones de defensa. Curiosamente, y no es una anécdota menor, el Ministerio de España es Ministerio de Defensa. El Departamento de Estados Unidos, que era un departamento de defensa, se cambió por Departamento de la Guerra. Fíjese el matiz, que es un matiz muy importante. España va a estar siempre con la Unión Europea, defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz. Por tanto, si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea, precisamente en defensa de la paz, pues evidentemente España, como hace en muchísimas ocasiones, en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará. Pero han pensado ya en un despliegue determinado, lo digo porque habla usted de cómo han hecho otros países de la Unión Europea o de la OTAN. Hemos visto cómo Francia ya ha anunciado la salida de algún barco, también Grecia. ¿Está pensado cuál es ese apoyo que se puede dar, ese apoyo en defensa? Se va a valorar y en su momento lo que haya que hacer se hará público. Toda esta serie de cosas hemos de ser todos muy prudentes, hemos de ser muy discretos, pero siempre con arreglo a los grandes principios generales, siempre con un marco internacional, con un amparo internacional, siempre en labores de defensa de la paz, y yo creo que esos son los principios éticos que nos mueven y de los que francamente nos sentimos orgullosos. Turquía confirmó que una de las baterías antiaéreas de la OTAN había derribado uno de los misiles iraníes. Ahí en Turquía desde hace 10 años España tiene desplegadas baterías antiaéreas de misiles Patriot. ¿Fue una batería española la que derribó ese dron iraní? Bueno, la batería española está ahí, había militares españoles, la batería española no fue la que derribó el misil, pero sí que dio la información suficiente para que ese misil pudiera ser derribado. Piense que en este momento tenemos 1.000 militares españoles que están en Líbano en unas condiciones difíciles, en Irak, están también en Turquía. Yo quiero tranquilizar a las familias, que es muy, muy importante, sus familias, que sepan que están tomando todas las medidas de prevención. Yo esta misma
esta mañana ya ha estado en contacto con todos los contingentes. En Turquía tenemos una batería Patriot que evidentemente monitoriza la situación, que fue consciente e informó del ataque con el misil, pero la destrucción en concreto no la realizaron tropas. Insisto que en este caso son tropas de la Alianza Atlántica, porque cuando, por ejemplo, el presidente Trump dice que España no colabora, España está en Turquía con la Alianza Atlántica, España está en Irak con la Alianza Atlántica, España está en el Líbano con Naciones Unidas, y cuando sea necesario estar con la Unión Europea, como estamos en otras misiones, como estamos en la operación Atalanta, en una misión que se olvida muchas veces, en una zona en el Índico también muy complicada, ahí está España siempre en misiones de paz. Ministra, ¿qué le parece? Usted me mencionaba ahora la Alianza Atlántica. ¿Qué le parece la actitud que hemos visto del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, alabando, y lo hemos escuchado hace unos minutos, alabando la posición de Estados Unidos en el ataque de Irán? Pues yo francamente no la comparto. Ya saben que nosotros hemos tenido pues discrepancias con el señor Rutte, por ejemplo, pues en el tema de la inversión en defensa. También es verdad que quiero decir que el otro día, precisamente hace 2 días, Rutte puso en valor, y esto se ha dicho poco en España, pero puso en valor esa participación de España con la batería Patriot en Turquía. Por lo tanto, creo que hay que poner las cosas en su sitio. Nosotros, pues hay cosas que nos alejan de las declaraciones de Rutte, pero tiene que quedar clarísimo. España es un aliado firmemente comprometido con la Alianza Atlántica, lo vamos a seguir siendo porque defendemos la paz y el multilateralismo. Y una última cuestión, ministra. Para un tema tan importante, con las consecuencias que ya vemos que está teniendo, no solo en la zona, sino las consecuencias que tiene en el mundo entero, esa guerra que se acaba de iniciar, un tema como así que mereció además ayer esa comparecencia del presidente del gobierno, ¿no habría merecido una llamada del Ejecutivo al principal partido de la oposición? Bueno, usted sabe perfectamente que el principal partido de la oposición nunca ha tenido, al menos el tiempo que lleva el señor Feijóo, nunca ha tenido una concepción de Estado en el tema de la política de defensa, nunca. E incluso han ido a hablar mal de España al extranjero, cuando ellos saben el esfuerzo tan importante que se está haciendo en inversión en defensa, cuando ellos saben el orgullo que nosotros tenemos de nuestros militares, y creo que, francamente, el compromiso de España con la paz debería ser elogiado por el señor Núñez Feijóo. No vale todo. Yo, de todas formas, creo que en este momento donde hay tanto sufrimiento en el mundo, donde tenemos que estar apoyando claramente a la paz y a los aliados cuando actúan con el paraguas internacional, creo que España tiene que aparecer como lo que somos, una nación seria, responsable, orgullosos de nosotros mismos, a los que nadie nos da lecciones, y en ese sentido hemos de trabajar todos juntos. Ministra, muchísimas gracias por atendernos y buenos días. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias.